Buenos días, profesora Evelyn. El día de hoy voy a exponer sobre el romanticismo en el Perú. Pero primero hay que recordar qué es el romanticismo. El romanticismo es un movimiento literario que se va a originar en Alemania a finales del siglo XVIII y que va a lograr extenderse por toda Europa y va a llegar a nuestro continente y de manera tardía va a llegar a nuestro país. El romanticismo peruano inicia entre 1847 y 1851, culminando con los desastres de la Guerra del Pacífico en el año 1879. Recordemos que la Guerra del Pacífico fue la guerra entre Perú y Chile. Contexto histórico. Mientras el romanticismo se iba desarrollando en nuestro país, también van a ocurrir sucesos muy importantes. El primero va a ser la Revolución Liberal de 1854, también conocida como la Revolución de Arequipa de 1854, ya que va a ser un levantamiento popular contra el gobierno de José Echenique, quien va a ser acusado por actos de corrupción. Luego tenemos el gobierno de Ramón Castilla, que va a comenzar en el año 1845 para culminar en el año 1862. Es recordado por las diferentes reformas políticas que hizo durante su gestión. Entre ellas, la más conocida fue que le dio la libertad a los esclavos negros. Por último tenemos el combate de 2 de mayo de 1866, que va a ser el combate en el mar entre el ejército peruano y la Armada Española en el puerto del Callao. Características. El romanticismo peruano se va a caracterizar por ser nacionalista. Va a resaltar el gusto por lo nuestro y va a fomentar el amor hacia nuestra patria. Va a ser subjetivo porque va a poner primero a los sentimientos antes de la razón. Va a ser paisajista, porque en todo momento el autor va a querer reflejar su estado de ánimo con la naturaleza. Es decir, si estaba molesto, nos va a mencionar un día tormentoso, con lluvias fuertes, vientos, etc. También va a haber una gran exaltación del yo, porque va a poner primero sus sentimientos, sus pensamientos para poder tomar sus decisiones. Luego tenemos la valoración de la originalidad, porque van a dejar atrás la idea de que hay que seguir reglas estrictas, etc. Van a dar a luz a la creatividad. Y por último, va a haber un total rechazo al neoclasicismo. Comparándolos, el neoclasicismo pone primero a la razón antes de los sentimientos, mientras que el romanticismo es completamente subjetivo. Además de que el neoclasicismo va a estar dominado por un estilo de academicismo, mientras que el romanticismo va a estar dominado por un estilo individualista. Temas. Entre los más conocidos tenemos a la naturaleza, porque va a elogiar nuestros valles, pampas, ríos, montañas, etc. Luego tenemos al amor, porque nos va a tejer historias con todos los tipos de amor posibles. El amor no correspondido, el amor que mata, etc. Luego tenemos las costumbres, porque nos va a hacer recordar de la vida del campo, la vida natural. Y finalmente, la historia, en la cual se nos va a hablar del sueño de la libertad política. Tipos de romanticismo. Tenemos dos bloques muy importantes. Por este lado tenemos el bloque del romanticismo sentimental, en el cual van a estar las historias amorosas, la poesía, y como su máximo representante tenemos al piurano Carlos Augusto Salaberry. A su lado tenemos histórico y social, que tenían como base ideas del liberalismo, es decir, defendían la libertad del individuo y propugnaban la democracia, es decir, la defendían. Los escritores de este género muestran su preocupación por un Perú libre de tiranos. Representantes. Su máximo representante va a ser Ricardo Palma y a su lado tenemos a otro gran representante, Benjamín Cisneros.
obra poética, publicada en nuestra capital en el año 1871. A su lado tenemos al ensayista, maestro y poeta José Arnaldo Márquez, con su obra Notas Perdidas, publicada en 1862, también en nuestra capital. A su lado tenemos al político y poeta Luis Benjamín Cisneros, con su obra más conocida, El Pabellón Peruano, publicada en el año 1855. También tenemos al famoso escritor Ricardo Palma, con su obra Cumbre, Tradiciones Peruanas, publicada por primera vez en el año 1872 y que es publicada hasta la actualidad. Luego tenemos al piurano Carlos Augusto Salaverry, un gran poeta, con su obra Cartas a un ángel, publicada por primera vez en Lima en el año 1871. Y finalmente tenemos al diplomático y poeta Manuel Corpancho, con su obra más conocida, El Poeta Cruzado, publicada en el año 1851. Gracias.